Le damos la bienvenida a Fabián Bayas, lo repito, internacionalista catedrático de la Universidad de Lima, para abordar la importante visita de este grupo de alto nivel de la OEA a nuestro país. Bienvenido, Fabián. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. A ver, ¿nos hace la tarea la OEA cuando debería en realidad activarse primero el acuerdo nacional? Sí, yo creo que una de las principales preguntas que va a tener esta misión a los diferentes actores es ¿por qué no se ha utilizado los mecanismos internos que ya existen ante un impasse político y una crisis de esta dimensión? En primer lugar, el Consejo del Estado, donde actúan miembros, altos funcionarios de los tres poderes del Estado, incluidos también la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Hay otro escenario que puede ser también utilizado, como es el Acuerdo Nacional, donde ya no solamente son actores de las instituciones del Estado, sino también actores políticos y actores sociales y económicos, que se irían a poder debatir cómo salir de esta crisis. Lógico, ¿no? que por cierto son miembros de los actores que van a reunirse con este grupo de alto nivel. Sí, bueno, allí indica, según el comunicado de la OEA, que se van a reunir con todos. Va a faltar tiempo, ¿no? Claro, entonces eso yo subrayo con todos ahí, y la verdad que ahí va a haber un problema indudablemente de capacidad en 2 días, cómo poder reunirse con los principales o todos los actores que conforman la crisis. Y allí hay un problema que yo veo, ¿no? Cuando estamos en una democracia, que hay una crisis de representatividad, ¿quién representa a quién? Los partidos políticos, las organizaciones sociales, las instituciones profesionales. Creo que aquí va a haber un sector que definitivamente va a estar descontento de no haber sido convocado o no haber sido escuchado su palabra, ¿no? Que se va a quedar relegado. De hecho, por ejemplo, se anunció que la Asociación Nacional de Periodistas había cursado, digamos, un pedido a la OEA para ser recibidos, y entiendo, sin respuesta. Ese es uno de los sectores que hoy en día se cuestiona, ¿no? Yo creo que eso va a ser inevitable, pero habría que ver cómo este organismo pueda canalizar las opiniones, ya no directamente como una entrevista personal, sino recoger a través del tiempo sus inquietudes acerca de esta crisis como actor reconocido dentro de la misma. Vamos de atrás para adelante para también explicar a nuestros televidentes e internautas de qué va esta situación y por qué se activa la Carta Democrática Interamericana. Por cierto, una herramienta que por proclamación, digamos, ¿no?, se instaura aquí en nuestro país en el año 2001 y que el presidente Pedro Castillo pidió a la OEA, al secretario general, que se active. Bueno, este es un pedido que lo hacen el Poder Ejecutivo de cada país cuando observa que la posibilidad de que se descarrile el sistema democrático existe en su país. ¿Hay un riesgo o ya ocurrió? O sea, son 2 situaciones. En el caso de, por ejemplo, en el pasado, cuando ya ocurrió un hecho de esa naturaleza, se convoca para ver, conectar las partes. Venezuela, por ejemplo. Claro, 2002. Pero cuando está en peligro también lo puede convocar. Y aquí la OEA actúa como un facilitador, como una persona que interviene para poder calmar ambas partes y establecer estrategias para poder canalizar el sistema democrático, ¿no? Son 12 veces que se han convocado desde que se comenzó a funcionar y solamente una ha merecido, en el caso de Honduras, una sanción para un gobierno en general, ¿no? Correcto. Y ahí pidió su activación Barack Obama, si mal no recuerdo. Bueno, de Estados Unidos. No, fue una misión para poder velar justamente las elecciones donde perdió Trump, ¿no? Porque había la posibilidad de que Trump, con todos sus mecanismos, triquiñuelas, pudiera, digamos, haber un fraude. Y fue una misión a Estados Unidos también, ¿no? Correcto. En breve, ya me están indicando también por interno que ya está saliendo este grupo de alto nivel, ¿no?, de la OEA hacia Palacio de Gobierno. 7 de la mañana con 31 minutos ya, sobre las 8 se espera su llegada a Palacio de Gobierno. Entonces, ¿y por qué mencionaba en este caso Estados Unidos? Porque entiendo que no solamente los afectados son los que piden, ¿no?, su activación. Hay quienes consideran que esto podría ser el Waterloo del propio presidente Castillo. Bueno, la verdad que acá entra un área de totalmente incertidumbre.
el escenario más probable que ocurra es que esta misión ni siquiera le va a alcanzar tiempo para recoger información, que es una de las primeras etapas, ¿no? Recoger información de la base, de la realidad, porque después de eso va a tener que diagnosticar qué hacer. Y lo más probable, el escenario más probable, al no activarse el Consejo de Estado, el no activarse el Acuerdo Nacional, sea la convocatoria de una mesa de diálogo con los diferentes actores, que eso sí, esto va a demorar mucho más tiempo y va a ser en forma, vamos a decir, una solución de mediano plazo, inclusive hasta largo plazo, ¿no? Claro. A ver, 7:32. Vamos a hacer un paréntesis para conectarnos con, por favor, Fabián, unos minutos más, para conectarnos con Ximena Carrasco con la información que brindaba hace tan solo instantes. Ximena. Así es, Nicolás, hace instantes nada más el grupo de alto nivel de la OEA ya salió del hotel ubicado en San Isidro con la dirección hacia Palacio de Gobierno. Estamos hablando de los ministros de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, también de Eamon Courtenay, ministro de Relaciones Exteriores de Belice, Arnold André, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, así como también Mario Adolfo Búcaro, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Julio César Arriola, ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Laura Gil, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, y Eladio Loaizaga, exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay y representante de la Secretaría General de la OEA y vocero del grupo. Ellos han salido por la parte posterior del Hotel de San Isidro rumbo a Palacio de Gobierno. Tenemos entendido que se van a presentar con el presidente Pedro Castillo ante la solicitud de la invocación a los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana adoptada en Lima el 11 de septiembre del 2001. Ya mencionaba previamente en mi despacho anterior precisamente la intención de este grupo de alto nivel que ha llegado al Perú es para poder escuchar las distintas posturas de los poderes del Estado. Estamos hablando del poder ejecutivo, legislativo y judicial, además también de algunos grupos sociales también que están previstas dentro de estas reuniones que van a sostener estos 2 días aquí en el Perú. La intención de este grupo de alto nivel es poder verificar si se está respetando la institucionalidad del gobierno y también la democracia. Nosotros vamos a seguir con el recorrido hasta Palacio de Gobierno, pero esa es la información, ya partieron hacia el Poder Ejecutivo. Nicolás. Gracias, Ximena. Atentos entonces a este recorrido y lo que va a ser posteriormente la cita con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, la llegada de la misión de este grupo de alto nivel de la OEA. Decía nuestra compañera Fabián, estamos con Fabián Bayas, internacionalista, catedrático de la Universidad de Lima, recordaba que la idea es afianzar o recuperar, ¿no?, o proteger la democracia. También entre los fines de esta Carta Interamericana Democrática es reforzar la justicia, la paz, ¿no?, de las naciones miembros de la OEA. La pregunta es, llevadas a cabo todas las reuniones, analizados todos los escenarios y luego preparado un informe final que es entregado al Consejo Permanente de la OEA, o la decisión que vayan a tomar, ¿es vinculante? No, no es vinculante, es simplemente una sugerencia de un camino como facilitador, ¿no? No es la Corte Penal Internacional, no es un tribunal internacional de la Haya donde va a decidir quién tiene la razón. La OEA siempre ha actuado en forma facilitadora en este caso. Ahora, son negociaciones muy complejas porque van a tener que identificar actores claves que aparentemente no aparecen en el escenario. Van a tener que saber, sobre todo, romper ese hielo de la desconfianza mutua entre las partes, que yo creo que va a ser el principal reto. ¿Cómo lo hace? Anteriormente, por ejemplo, en la crisis boliviana, lo que incentivó fue justamente para romper esa bipolaridad, esa tensión entre dos grupos, es que llamar a un tercero, que es la sociedad civil,
que pueda encauzar y romper justamente ese empate que hay a nivel institucional y a nivel de lo que es dos fuerzas políticas antagónicas, ¿no? Espero que esto funcione aquí en este caso, que es lo que yo preveo que va a suceder, no en el corto plazo, porque yo creo que la OEA no se va a pronunciar, esta persona tiene la razón o no, al corto plazo, porque recién está recogiendo la información. Claro. Tiene que pasar por un análisis mucho más claro y dar pautas para cómo tanto la oposición como el gobierno puedan causar toda solución de la disputa por los canales constitucionales y democráticos. Ahora, lo que podría pasar en todo caso es que un informe final o una presentación, digamos, de las conclusiones y un llamado a la reflexión en nuestro país, de alguna manera puede darle, justificar o argumentar un posible escenario en nuestro país. Vale decir, ¿qué puede pasar en el Perú, al margen de la OEA, qué puede pasar en el Perú en los próximos meses? ¿Que continúe la inestabilidad? Hay quienes hablan de un cierre del Congreso, un empujar al cierre del Congreso. Hay quienes hablan de que prospere una vacancia. O sea, hay diferentes escenarios en la oposición y también en el oficialismo. Pero esto, lo de la OEA, ¿podría darle mayor respaldo a cualquiera de estos escenarios? Bueno, yo creo que inmediatamente no. Pero el gran problema es que esta negociación está yendo a un canal paralelo a los acontecimientos políticos en general, porque los acontecimientos políticos continúan. Sigue, por ejemplo, esta acusación al presidente de traición a la patria en el Parlamento, sigue los mecanismos del primer ministro Aníbal Torres de que gaste la oposición su primera bala de plata. Así es. Entonces, yo creo que ahí sí va a tener que hacer la OEA un llamado para poder calmar las aguas. Sigue la denuncia constitucional, disculpa que agregue, pero es importante también, ¿no? Sí, sigue ahí. Sigue por canales paralelos y yo creo que la OEA, en tanto que sean acusaciones legítimas de una u otra parte y estén empleando los mecanismos adecuados, no va a poder hacer mucho ahí la OEA, ¿no? En general. Claro. Entonces, seguramente va a llamar a la reflexión, al decir, ¿sabes qué? Si continuamos por esta vía, vamos a ir a una confrontación inevitable. A un quiebre institucional. Así es. Entonces yo creo que va a tener que la tarea de poder llamar a la calma y la reflexión, porque le puede ganar los acontecimientos políticos de la coyuntura, ¿no? Y puede descarrilarse definitivamente el proceso. Claro, pero cuando el presidente Castillo pide que se aplique la Carta Democrática Interamericana es porque siente un riesgo, ¿verdad? Bueno, había que ver ahí el artículo 4 de lo que es la definición de las condiciones de lo que es una democracia, ¿no? Y yo siempre lo menciono porque conociendo las experiencias anteriores, aunque todavía no existía la Carta Democrática, pero ya existía el mismo espíritu. ¿Qué pasó con el gobierno de Fujimori en el segundo periodo del 95 a 2000? Un gobierno que naciendo de las urnas se puede pervertir, ¿no? Por el camino. El ser electo es una condición necesaria, pero no suficiente para ser considerado democrático un país. ¿Acaso Venezuela? Claro, entonces puede ser electo democráticamente, pero se puede pervertir, como ocurrió en el segundo gobierno de Fujimori, ¿no? Donde ya se compraron congresistas, acapararon todos los poderes del Estado, la fiscalía, los medios de comunicación con dinero, etcétera, etcétera. No es este caso, desde luego, pero habría que considerar de que hay elementos importantes que deben resguardarse, como la probidad, como el de tener políticas sociales y políticas de Estado eficientes, como condición respetar la libertad de expresión y prensa, que son condiciones propias de la democracia, y hacer recordar que también esa condición se puede perder en el camino, ¿no? Claro, la pregunta es hasta dónde se puede inmiscuir, por usar un término a la OEA, ¿no? Bueno, seguramente va a llamar la atención sobre uno de estos puntos que menciono, ¿no? Y lo va a considerar desde una perspectiva ciertamente parcial o totalmente válidos las investigaciones que se le hacen al presidente. Pero también va a analizar lo que es el comportamiento del Parlamento
que tiene objetivos muy claros, ¿no? En general, como ya lo sabemos, ¿no? Claro, pero ya no llega al extremo de analizar los artículos de la Constitución por los cuales se puede separar el jefe de Estado. Puede hacer. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Simplemente, acordémonos tiene que respetar la soberanía, es un organismo facilitador de las negociaciones, ¿no? A largo plazo, donde va a establecer objetivos, escenarios, posibilidades de reconocimiento de actores, ir al diálogo en sí, luego de ver el diálogo en sí, dónde está la polarización, y ahí es un espacio a la creatividad política e institucional para salir de la crisis en la cual estamos. ¿Y qué decirle a aquellos que sostienen que hay una corriente política en la OEA? Si bien es cierto que, aunque yo no comulgo con esta idea de que esté dominado a nivel de América Latina por gobiernos de izquierda. Por el gobierno de izquierda, yo creo que la misión que ha llegado está bastante equilibrado. Argentina y Colombia son gobiernos izquierdistas, como Paraguay y Costa Rica y Ecuador también, ¿no? no lo son, y Ecuador también no lo son. Y también Surinam, que no se le puede definir ni derecha-izquierda en general. Yo creo que está bastante equilibrado a nivel político, pero sí yo quería decir algo acá que me parece importante, que los estados son interdependientes, o sea, lo que te pasa a ti el día de hoy me puede pasar a mí el día de mañana. Y allí yo hubiera preferido, ya a nombre personal, que hubiera sido miembros, reputados miembros de la política latinoamericana y no tanto cancilleres o vicecancilleres lo que estén en el país. Porque cada uno vive una problemática interna. Entonces, lo que le va a pasar al Perú, muchos de ellos están pensando también me puede pasar a mí. Entonces, yo tengo que tomar decisiones en tanto que ver escenarios que no me ocurra a mí. Y este es el caso típicamente de Argentina y Ecuador, ¿no? Ecuador, el presidente Lasso, hace más o menos unas 2 o 3 semanas, la oposición le está pidiendo el cargo también, por motivo, conmoción nacional. Razón, la lucha entre los diferentes carteles de droga. Y uno se puede preguntar, ¿cómo una parte puede incentivar la salida de un presidente si es que yo estoy corriendo el mismo riesgo dentro de mi propio país? Entonces está ¿Se podría perder objetividad, digamos? Yo creo que eso lo limita mucho. En el caso de Argentina lo mismo. La presidenta, actualmente la vicepresidenta Kirchner, está también acusado de corrupción política en su país. Entonces yo creo que los cancilleres en actividad siempre van a estar pensando qué es lo que puede pasar en mi país con lo que va a suceder en el Perú. Porque hay una relación de contagio e interdependencia entre los estados. Yo hubiera preferido tal vez una misión con personas notables de América Latina que podrían haber asumido con más tiempo de dedicación a poder ayudarnos a salir de la crisis. ¿Quizá expresidentes de pronto? Sí, ya se mencionó mucho a Lagos como una posibilidad, pero lamentablemente no ha sido así, pero me temo que cada canciller tiene un tiempo muy limitado, con problemática muy seria dentro de su propio país, y cuánto tiempo le puede dar, ¿no? Es la gran pregunta. Estamos hablando de un estamento diplomático, más no político, ¿no? Quizás la solución pasa más por el ámbito político, ¿no? Sí, y ahí yo creo que por eso es que yo creo que lo que va a suceder simplemente en estos días recoge información sin ninguna opinión, y después ya va a haber una presentación del informe dentro de la comisión permanente para discutir si es que se activa o no una mesa de diálogo posterior. Yo creo que ese es el escenario más probable que ocurra después. Ahora, a mí me quedan dos ideas para ir terminando también, ¿no? La primera es, se van a reunir con la fiscal de la Nación, ni más ni menos, que ha presentado la denuncia constitucional en el Congreso. Eso lleva a digamos, a una idea de que, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué usted presenta esta denuncia constitucional? Y claro, yo no sé hasta qué punto ella puede presentar más detalles o de lo que se está investigando. Entiendo que se vuelve el hermetismo, pero también en paralelo veo una idea de, oye, ya el gobierno del presidente Castillo ya ganó una primera batalla, que es el haber demostrado que las elecciones fueron libres y transparentes. Entonces, y luego ha seguido, digamos, los cuestionamientos a su elección
y se ha dado un tema ya rutinario de interpelaciones y, en fin, y denuncias y cuestionamientos. O sea, son en paralelo dos posturas, ¿no? No creo que esta comisión tenga el trabajo, no piense que va a ver los detalles técnicos de la denuncia del presidente, simplemente se va a informar. No va a ingresar, oye, esta acusación es correcta o no correcta. No puede decir, hay indicios, ¿no?, suficientes. Claro, o sea, no creo que ingresa a esa etapa y me parece que sí creo que la fiscal desea decir que si se justifica o no las razones de la intervención de esta misión convocado por la Carta Democrática. Lo que sí yo veo es que hay acusaciones de la oposición que le va a servir mucho para el gobierno. Por ejemplo, esta acusación de traición de la patria que no tiene ni pie ni cabeza. Yo creo que aquí me parece que eso, en vez de poder ayudar digamos, a buscar una ofensiva, va en contra. Va en contra de los intereses. Es exagerado. Sí, porque me parece que se va a utilizar mucho este argumento de traición a la patria, muy jalado de los cabellos simplemente porque lo dijo. Entonces, si fuera así, como dicen los abogados especialistas en derecho internacional, oye, no tendríamos mundo porque tanta gente dice tantas cosas a nivel mundial, ¿no? Además, y por eso mencionaba yo el tema de las conclusiones sobre lo que fue el proceso electoral, porque si mal no recuerdo, esto de la traición a la patria se deriva de la entrevista a Del Rincón, que fue ni bien iniciado el gobierno, prácticamente, unos meses, ¿no? En la línea de estos constantes cuestionamientos a la legitimidad de los comicios, ¿no? Yo creo ahí que la oposición tiene que calibrar sus acusaciones. Y yo creo que si se basa en estas, yo creo que va a tender a perder, ¿no? Porque justamente el cuestionamiento de las elecciones, que todo el mundo, excepto este grupo de la oposición, sabe que fueron elecciones libres y justas, independientemente del resultado, nos guste o no, fueron elecciones libres y justas. Y en segundo lugar, esta acusación me parece que juega en contra de la oposición política. Correcto. Reflexiones finales. Leía en El Peruano, se citó también a algunos ministros de Estado, como el ministro de Educación y el ministro de Trabajo, que señalaban primero devolver el clima de paz, ¿no? Porque estamos enfrentando todavía, ¿no?, la crisis sanitaria por la pandemia, crisis económica en fin, por la situación de inestabilidad de nuestro país, pero también por lo que está ocurriendo en Ucrania, y inflación en todo el planeta y una situación social también difícil, ¿no?, en nuestro país. Volver un poco la paz y la tranquilidad que ciudadanos y ciudadanas queremos, porque no queremos vivir así, ¿no? Ahora, el ministro Salas habla de equilibrio de poderes. Entiendo yo que también desde el gobierno deben entender que si se pide activar la Carta Democrática Interamericana, deben también haber algunos gestos, ¿no? Porque no ha sido bien recibida la presentación del Premier hace unos días en el Congreso. Mire, yo creo que eso ha sido la presentación de este pedido de confianza por parte del primer ministro. Se debe porque necesita encontrar la OEA un ambiente de conflicto. Entonces, me parece que si venía la OEA y veía que la gente está interesada más por el fútbol, por otro tipo de motivos de la sobrevivencia diaria, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está el gran problema? Entonces, justamente este pedido de la confianza ha activado nuevos actores y vamos a decir, ha enraecido el ambiente político necesario que debió haber encontrado la OEA para poder justificar un llamado de este tipo. Claro, yo creo que tiene mucho si no estábamos un poco aburridos. Así es. Entonces, porque va a decir simplemente la misión dónde está el golpe. No está pasando nada. ¿No? Aún así que el presidente pensaba viajar inclusive, ¿no? Entonces me parece que necesitaba ese tipo de área, de ambiente polarizado dentro de la sociedad en general. Ahora, no siempre hay una relación entre activar la Carta Democrática Interamericana y un golpe, necesariamente. No, ¿cuántas veces que se ha pedido? Toledo mismo lo pidió. O sea, no creo que esto sea justamente el motivo de un golpe. Puede ser que nos pueda ayudar a poder canalizar
institucionalmente y democráticamente. Encontrar salidas, digamos, las una vías. salida. Y eso yo creo que es lo que necesitamos. Y yo creo que no va a ser posible eso si es que no ingresa un tercer actor, la sociedad civil organizada. Yo creo que es hora que ellos ingresen como tercer actor dentro de esta polarización para que puedan encontrar una solución y una salida democrática y constitucional a la crisis. Y hay posibilidades de que se mantenga, o sea, este es un grupo de alto nivel, ¿no? Por eso se llama grupo de alto nivel, porque se mueven, ¿no? Como misiones, ¿verdad? Por la región. Pero hay la posibilidad de que se queden algunos representantes de la OEA aquí. Bueno, yo ¿En creo los próximos meses de pronto? Bueno, yo creo que eso no lo sabemos, pero no tengo casi dudas de que ya la misión está trabajando desde hace mucho tiempo. Ya está trabajando, recogiendo información. Claro, desde luego que sí, porque la misión no va a venir de cero, tiene que venir ya de trabajos ya elaborados, informes ya elaborados, para ser más asertivos. Pero ¿no? ¿cómo actúan? O sea, ¿con delegados o de repente con embajadores también? Puede ser miembros algo, de la OEA. más que todo de países miembros. altos funcionarios que van recogiendo información de la prensa, de los diferentes actores, apreciaciones, en el cual nosotros no lo sabemos, pero ya lo va recogiendo, ¿no? Porque una misión de esta naturaleza y este nivel tiene que haber una preparación de campo, ¿no? De reconocer a los actores, saber quiénes son los actores claves del conflicto, los nudos que hay en ese conflicto, los posibles escenarios que pueden y las posibles recomendaciones ya que puede dar. Yo creo que eso es un trabajo que se hace en silencio dentro del organismo y ya ha venido trabajando en el país, aunque nosotros no lo sabemos, ¿no? Claro, es interesante porque hay dimes y diretes de uno y otro lado. Por eso, efectivamente, de pronto la idea esta de que sea la sociedad civil como dirimente, ¿no? Yo creo que va a tener que hacerlo a largo plazo, ¿no? Yo creo que eso va a ser, porque la polarización política no le veo... No hay mucha salida, ¿no? Así es. No hay por dónde... Creo que van a insistir. La oposición en el Congreso no va a cambiar. Entiendo yo su... Ni el gobierno va a cambiar. Ni el gobierno va a cambiar tampoco. Acá entonces lo que se busca es ser el facilitador, o sea, que se pueda lograr algo. Así es. Y eso se hace tal vez extendiendo la mesa, no siendo una mesa de 2 personas, sino de 3 partes, ¿no? No de 2 partes, sino de 3 partes, ¿no? Y la última idea, Fabián, y volviendo al punto de inicio de esta conversación, el acuerdo nacional. ¿Por qué el acuerdo nacional no prosperó? ¿Por qué el acuerdo nacional, que en su momento fue importante, que incluso tiene políticas, compromisos de políticas de Estado que no se están cumpliendo, quedó ahí nomás y no se activa cada vez que se requiere? Bueno, yo creo que cada uno tiene su argumento de las partes, por qué no invocar al acuerdo nacional. Si es que analizamos, por ejemplo, a quién convoca el presidente de la República, no convoca a las organizaciones existentes, sino convoca a los sectores marginales dentro de esas organizaciones existentes. Ahora me está recordando un poco los antecedentes de las últimas semanas convocando a grupos a Palacio. Claro, mineros ilegales, informales, lucrabotas, autoridades regionales que sí están claro, entonces, municipales. Claro, también. Pero lo otro, los que nunca se les ve, digamos, en Me Palacio. parece bien que los convoque, ¿no? Pero para integrarlo a una mesa de diálogo mucho más amplia, ¿no? Mucho más amplia. Claro. Entonces, sabe que en un acuerdo nacional, según el gobierno, hay actores que ya están establecidos. Y aquí viene el argumento, tal vez válido también, el tema de la representación que toqué hace un momento, ¿no? ¿Quién representa a quién? Vamos a ver, el sindicato, los SUTEP o el otro grupo que... Claro, correcto. FENADEC, FENAFE, ¿no? FENAFE representa a los maestros. ¿Quién representa a los sindicatos, no? Es simplemente el sindicato oficial. ¿Quién representa a los maestros? ¿Quién representa a las organizaciones civiles? Ahí va a haber una serie de discusión de quién representa a quién en un país tan fragmentado, en un país donde pasa una crisis económica y una crisis social que tanto ha desdibujado a los actores dentro de este escenario. Claro, pero el Consejo de Estado sería paradójico que el presidente convoque a la persona que lo esté investigando. Ahí está otro tipo de problemas porque sabe que va a ser de minorías, porque ahí simplemente son el presidente del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Defensor del Pueblo
y justamente el presidente del Parlamento, ¿no? Ahí Claro. sí se va a sentir minoritario. Por eso es que hubo varios intentos, inclusive de acuerdo al obispo Barreto, de que iba a invocar justamente al Consejo de Estado y no lo hizo el presidente, ¿no? El gran problema también, Fabián, es que estamos ante un escenario de la clase política desprestigiada, ¿no? Porque recuerdo hoy el cónclave, la reunión que promovió el expresidente Humala, que tuvo en Palacio de Gobierno, que en su momento fue histórico, que recibió a Alejandro Toledo y a Alan García. Hoy, ¿a quién convoca Pedro Castillo? Si tienes a Martín Vizcarra investigado, tienes al presidente de Sagasti, que fue presidente de transición, Sí, hay dos y al problemas. expresidente Kuczynski, que también está siendo investigado. Hay dos problemas ahí. Yo creo que en cualquier país democrático los expresidentes conforman una especie de consejo de sabios, ¿no? Claro. Que dan consejos inclusive ¿Con Estados Unidos? claro, como en Estados Unidos, al presidente en ejercicio. Y eso no es posible. No es posible, Ya. claro. Y por otra parte... Y me olvidé de también- Manuel Merino, perdón, pero Y también hay otro tipo de problemas. La convocatoria a los partidos políticos. claro. ¿Quién representa a los ¿Quién partidos representa? políticos? Muchos perdieron el registro, además. Claro, entonces, si vemos las elecciones últimas, ¿quién representa a quién? O sea, no hay partidos políticos en toda la palabra. Y ahí también hay una crisis de Correcto. representación que yo creo que va a tener que ser enfocado muy seriamente por la OEA, ¿no? A nivel Tal cual. por ese mismo. La sociedad civil. Nuevamente, lo subrayamos, ¿no? Y la ciudadanía en pleno. Gracias, gracias Fabián, muy amable. Esperemos pues que la OEA traiga soluciones y podamos salir de esta crisis que afecta a la economía todos. y a todos los peruanos, ¿no? En A general. todos, claro, Los claro. deseos. Quédate un ratito más con nosotros para ver, no sé si ya tenemos la imagen, pero lo que me están anotando es que ya